Como dice el título, el día de Jehová viene, ¿no? El día del juicio se acerca. Vamos, en el nombre de nuestro Señor, a introducirnos en el tema que hoy ha dado a su pueblo. Después de la conmemoración del 508 aniversario del movimiento espiritual conocido por todos como la Reforma, y afirmar nuestra pertenencia a esta venerable tradición, para ocuparnos en la Reforma que corresponde a nuestros tiempos, nos dirigimos ya hacia la celebración del Adviento, que es tiempo de preparación para la celebración de la Navidad, la llegada del Mesías prometido, que traerá consigo la redención del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Si bien no llegamos todavía al inicio de la temporada del Adviento, que son 4 domingos antes de la Navidad, sí nos movemos a esa dirección al considerar el estudio de uno de los libros pequeños del Antiguo Testamento. Se trata del libro del profeta Sofonías, como ya se había dicho evidentemente por la lectura divina. Este es quizás uno de los libros no tan conocidos que forma con otros desde Oseas a Malaquías 12 en total. El grupo mejor conocido como los profetas menores. Se les conoce así no porque sean de menor importancia que Isaías o Jeremías o los profetas mayores, por mencionar algunos, sino por su extensión. El libro de Sofonías apenas está compuesto por 3 capítulos. Isaías, por otra parte, tiene 66 capítulos. En estos profetas, como en el caso de Sofonías, el tema del día de Jehová aparece para anunciar la próxima llegada del día en que Jehová, el Dios del pacto, se revelará en toda su grandeza ante el mundo, no solamente ante su pueblo. Este anuncio había despertado en algunos un optimismo superficial, porque decían que el día del Señor llegaría pronto y traerá consigo prosperidad y el triunfo de Israel, porque Amós profetizó en el reino del norte, sobre todos sus enemigos. Sin embargo, la voz de Amós resuena con anuncio de juicio también. Sofonías se une a Amós proclamando: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Es así, hermanos, que la proposición de este día, ¿sí?, es el gran día de Jehová, anuncia la próxima manifestación del juicio soberano de Dios. En el tiempo del profeta Sofonías y otros, el día de Jehová anunciado es tomado por muchos con optimismo, porque esperan que en ese día fuera día de alegría para ellos. Pero, ¿cómo podrían esperar tal cosa si eran un pueblo hipócrita que hacía uso del nombre de Dios y al mismo tiempo se encontraban sumidos en una profunda insensibilidad? Sus pecados estaban a la vista, sus obras no corresponden a lo que dicen que son el pueblo del pacto de Jehová. Muy específica y clara la Escritura nos dice quiénes era ese pueblo de Judá. En el reino del norte, Amós reprendió al que se enorgullecía de ser el pueblo elegido de Dios, lo que producía una falsa confianza y les hacía pensar que todo estaba permitido, como si Dios se hubiera renunciado a su autoridad. Amós dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces, como ahora, el que se dice ser el pueblo de Dios debe de considerar con claridad lo que eso implica. Por todas partes ahora se habla de Cristo y por todas partes se harán fiestas y la gente se alegrará mencionando su venida y pronunciando su nombre, pero sus corazones están lejos de él.
decía el profeta, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Vayamos al primer punto. Vamos al contexto de esta profecía. El libro inicia con la presentación del profeta. Nos dice que se llama Sofonías y da referencias al rey de Judá. Él nos habla de su árbol genealógico. Y aparece también en esta lista el nombre de Ezequías. Y Ezequías es mencionado en el libro segundo de los Reyes, su capítulo 18. Se llega a esta conclusión porque ¿qué razón habría tenido el profeta de trazar su genealogía hasta 4 generaciones, hasta mencionar a este famoso rey? Siendo esto así, entonces significa que Sofonías pertenecía a la familia real de Judá y probablemente era de la misma edad que el rey Josías, durante cuyo reinado realizó su trabajo profético, siendo contemporáneo también del profeta Jeremías. El nombre de Sofonías significa Dios protege o Dios oculta. Al rey Josías le precedieron 2 reyes, el rey Amón y el rey Manasés, padre y abuelo, respectivamente. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 21, y en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 33. Con respecto a ambos reyes, la Escritura se expresa de la siguiente manera. Respecto a Manasés, la Escritura dice, y Manasés los indujo a que hiciesen mal, mucho mal, más que las naciones que Jehová destruyó delante de ellos. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de extremo a extremo. De Amón se expresa en los siguientes términos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. La idolatría era común. El mismo rey Manasés se entregó a la práctica de la adivinación, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y aunque habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ellos no escucharon. Amón siguió los pasos de su padre, y más, antes bien aumentó el pecado. A grosso modo, este es el estado del pueblo del pacto, quebrantando con ello los términos de la relación con Jehová. Pero Dios fue paciente y estuvo hablando una y otra vez por medio de sus profetas para llamar a su pueblo a volverse a Él, con quien había concertado un pacto. Pero el pueblo no quiso escucharlo. Judá seguía no la palabra de Dios, sino puesto en su propia voluntad antes que la voluntad de Dios, como su norma de vida. Aunque sigue pasando que todo esté bien con Dios, lo cierto es que la apostasía crece a pasos agigantados. ¿Qué podemos decir de la iglesia cristiana del día de hoy? Parece que el mismo profeta, esas palabras que escuchó y que desechó y no oyó, parece que también son parte de este tiempo, de esta iglesia. Lo vemos en muchas iglesias, cómo la apostasía crece, cómo avanza, desechan todo conocimiento de Dios, y como hemos estado oyendo en el libro que hemos estado leyendo, El Poder Transformador, cómo se ha envanecido el hombre creyéndose el centro de la adoración.
Esta fue la condición del pueblo cuando Josías, hijo de Amós, ascendió al trono, contando con apenas 8 años. En contraste con los 2 reyes que le precedieron, de Josías se dice que a los 8 años de su reinado, esto es a los 16 años, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y poco después comenzaría a llevar una serie de reformas, las cuales eran inspiradas por el libro de la ley que hallaron en el templo, y sin duda también por las palabras del profeta Sofonías. ¿Cuáles fueron esas reformas que puso el rey Josías? Eso está en el libro de las Crónicas, su capítulo 34, su versículo 3. Dice que empezó ¿a qué? A destruir los altares, ¿sí? A derribar todo tipo de adoración y adivinación que practicaban, ¿sí? Entonces, de igual manera, vemos que ellos también empezaron a reformar el pueblo del pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontraron la ley. La ley la tenían escondida, oculta, empolvada. Hasta que la encontraron, entonces vieron que habían fallado contra Jehová. Por eso la ira del Señor estaba sobre ellos. Pero sigamos, porque esto todavía tiene mucho que decir. ¿Cuál ha sido el problema de la humanidad desde el principio? El pecado. Aunque el pasado de los siglos muchas cosas cambiaron en la vida de la humanidad, sin embargo, su problema fundamental siempre es el mismo, el pecado. De la segunda confesión helvética tenemos la siguiente definición en su artículo número 8, que dice así: por pecado entendemos la innata perversión del hombre que todos hemos heredado de nuestros antepasados y que prosiguió siendo engendrada, y por eso nos encontramos supeditados a pasiones insanas, nos apartamos de lo bueno y nos inclinamos hacia todo lo malo. Andamos llenos de maldad, desconfianza, desprecio y odio a Dios, y somos incapaces no solo de hacer el bien, sino ni siquiera en pensarlo. Y en tanto ofendemos gravemente la ley de Dios, y esto de manera continua, abrigando malos pensamientos, hablando y actuando. Nuestros frutos son malos, como sucede con cualquier árbol malo. Mateo 12, 53. Por esta causa somos por culpa propia víctimas de la ira de Dios y nos vemos sometidos a justos castigos. Si el Redentor Cristo no nos hubiera redimido, Dios nos habría condenado a todos. Hace rato decía el hermano Alberto en la clase, si no estuviera la gracia de Dios, caíamos muertos como moscas, ¿verdad? Por gracia de Dios en Cristo, estamos aquí, alabándole, glorificándole, dándole gracias por lo bueno que ha sido para con nosotros. De estas 3 distinciones queremos destacar un poco. Primero, con nuestro pecado ofendemos gravemente la ley de Dios en nuestro hablar y en nuestro actuar. Dice la pregunta 14 de nuestro catecismo de Westminster: ¿qué es el pecado? Es la falta de conformidad con la ley o la transgresión de ella. Es el pecado. Segundo, somos víctimas de la ira de Dios, no porque Dios sea alguien que esté enojado gratuitamente contra nosotros, sino que somos víctimas de esa ira por culpa propia, precisamente por quebrantar la ley de Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en su versículo 4, que todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Y tercero, como resultado de los anteriores, nos vemos sometidos a justos castigos. Dios nos da por nuestros pecados el merecido castigo, no es injusto.
al castigarnos. Como lo describe la Escritura, debido a la conducta de su pueblo, Dios levanta una y otra vez a sus profetas para llamarlos al arrepentimiento, porque el castigo tiene un propósito. Sí, castigar el pecado, pero aún así para hacer volver a los suyos a la obediencia del pacto. Pero aunque la paciencia de Dios es mucha, su justicia se hará sentir tarde o temprano. Porque sí se cumple su justicia, porque sí castigó a estos pueblos. Estimados hermanos, debemos tener clara conciencia de que nuestros pecados provocan la ira de Dios. Dios es amor, sí, claro que sí, como a muchos les gusta verlo, pero también es un Dios justo. Y aunque seamos su pueblo, nos castiga justamente. No pensemos que podemos quebrantar la ley de Dios y quedar impunes. Dios es paciente, pero definitivamente el castigo llegará, pues el pecado es la infracción de la ley. Y así pasamos al segundo tema, la revelación de Dios en su soberanía. La profecía del profeta Sofonías inicia con palabras muy fuertes. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. A la gente que dice creer en Dios se le olvida muy frecuentemente quién es Él, o más bien diríamos que en realidad no le conocen. Esto lo muestran cuando dicen creer en Él, pero no tienen en cuenta su voluntad, no conocen su ley, y si la conocen, no les importa, pues con cuánta facilidad la quebrantan. Si creen en Dios, porque, por ejemplo, quebrantan tan fácilmente del día del Señor. Si es el día del Señor, ¿por qué lo volvemos un día para nosotros? Para mi cumpleaños, para celebrar el día de la madre, del abuelo, etc. Si creen en Dios, ¿por qué son afines a las ideologías que claramente son contrarias a la ley de Dios? Favorecen a las ideologías claramente de feminismo, la ideología de género, la explotación del obrero, la desobediencia a quienes están en autoridad, mienten, defraudan, etc. ¿Puede el pueblo de Jehová ser el pueblo que dice ser y vivir así? De igual manera, se les olvida que Jehová es un Dios soberano, que no hay más Dios en Él. Como dijo el primer mandamiento, que Dios ha creado todas las cosas y que por lo tanto todas las cosas le están sujetas. Quien como Manasés dice creer en Jehová, pero tiene su Baal, que se entrega a la astrología, a la adivinación y todo tipo de prácticas mágicas, está negando la soberanía de Dios, si bien no con palabras, sí con su estilo de vida. Así que Dios se muestra como es, soberano, todo es suyo y hace su voluntad en todo y nadie se le puede oponer. Ahora bien, dice el texto, ¿destruirá todas las cosas sobre la faz de la tierra? ¿Dios está enojado con la creación que quiere destruirla? No. Dios está enojado con el hombre, que es el pecador. La expresión, la faz de la tierra, se refiere a la tierra cultivada, el terreno fértil y la patria territorial que se encuentran bajo la bendición o la maldición de Jehová. Recordemos las palabras del Señor dirigidas a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. El ser humano suele poner su confianza y seguridad en las obras de sus manos, es decir, su trabajo y lo que
se deriva de él. Un trabajo de planta le hace sentir confianza de que nunca faltará la provisión para sí y para la familia. Dinero ahorrado le hace pensar que nunca padecerá necesidad. Una dieta cuidadosa le hace pensar que nunca enfermará, etc. Pone en todas estas cosas, que son eso, cosas, su seguridad y confianza, en lugar de depender completamente de Dios. La destrucción vendrá sobre todos los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Todas las cosas son de Dios y dependen de Él. Así que para demostrar que estas cosas no solo lo que el hombre piensa que son, Dios las destruirá y se mostrará como el Dios soberano que es. Su soberanía es tal que no solo destruirá Judá, sino que también destruirá a las naciones vecinas. El anuncio del juicio del Señor es anunciado en términos de la cercanía del día de Jehová. El hombre fue creado para servir a Dios, para vivir su vida en contexto de la creación, sirviendo a su Hacedor. Pero el hombre decide siempre dejarse de Dios sin tomar en cuenta que esto es para su propio mal. Como hemos dicho, se ha repetido en la clase que tomamos, que no nos acomodemos al mundo, que no nos conformemos a este siglo. Y así pasamos al tema número 3. El día de Jehová está cerca. El profeta Sofonías ministró durante la primera parte del reinado de Josías. Sus palabras de juicio concuerdan bien con las condiciones espirituales que predominaban en ese periodo de tiempo, particularmente en la clase dirigente de Judá. La apostasía no solamente significa que el culto a Dios se ha corrompido, sino que la vida del pueblo en todas sus partes no hace caso a la ley de Dios. Esto es así porque el conocimiento de nosotros mismos y de todas las cosas dependen del conocimiento que tengamos de Dios. Como lo expresó Juan Calvino, si nuestro conocimiento es incorrecto, nuestra perspectiva de nosotros mismos y del propósito de nuestra vida también lo serán. Solo el conocimiento verdadero de nuestro Creador nos dará una visión correcta de todas estas cosas. La apostasía se traducía en los funcionarios que rodaban al joven rey Josías, tomaban ejemplo de los paganos extranjeros y procuraban hacerse ricos, extorsionando al pueblo. Esta práctica evidentemente no era conforme a la ley de Dios, que enseña que quienes detentan autoridad deben ejercer esos oficios a servicio de Dios en primer lugar y como servicio a su prójimo en segundo lugar, y no para beneficiarse a sí mismo haciendo un uso perverso de su deber. Cuando uno ve a los pastores, o que profetas se llaman, como apartan a la gente de Dios. Dices, son perversos, pervierten la verdad, se enriquecen del pueblo, de la iglesia. También, dice el profeta, hacen sus tranzas, ¿no? Digámoslo vulgarmente, hacen sus tranzas, ¿no? Buscan siempre la manera de sacar beneficio de las cosas. Quisieran los que seguían, los que estaban en la corte del rey, imagínense, los sacerdotes que se les había encargado la ley, cuidar de los pobres, cuidar de las viudas, de igual manera se corrompieron. Apartaron al pueblo de la ley de Dios. ¿Cómo no iba a estar airado Dios?
Pero podemos, pues, ellos eran los malos, sí, pero ¿tú qué hacías? ¿Por qué no reclamaste? ¿Por qué no te pusiste en desacuerdo por lo que hacía? ¿No? Dice el salmista, si te invitan a pecar, no convengas con ellos. Apártate del mal y haz el bien. ¿No? Todos estaban en la misma situación. También la ira de Dios caerá sobre los mercaderes. Los cananeos eran traficantes por excelencia, pero es posible que la referencia del profeta sea a los judíos. Estos también habían seguido el ejemplo de los mercaderes extranjeros, pues mediante sus lucrativas artes, como el acaparamiento de mercancías, poseen una gran parte de la riqueza. Aunado a esto, el hecho de que se encontraban en el centro de la ciudad, se creían a salvo de todo peligro o problema. Pero la palabra de Dios les anuncia que el día que Él los visite, no habrá riqueza que los salve del castigo, porque han cometido injusticia en el ejercicio de su oficio. No queremos decir que comerciar sea malo, sino que el hacerlo olvidando, ignorando la ley de Dios y abusando del prójimo es contra la voluntad de Dios, soberano de toda la tierra. Los mercaderes no eran los únicos que amasaban riquezas. Dios dice que también castigará a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Juan Calvino lo dice de esta manera: hombres que se hacen entumecidos en sus propias preocupaciones. Con estas palabras se refiere a los ricos que, envanecidos en su prosperidad, no temían nada. Su seguridad se afianzaba en sus posesiones. Pero ellos también les será aplicado el juicio de Dios tan escrupulosamente como cuando se escudriña algo con una linterna para llegar hasta los lugares más oscuros. Nada queda oculto al escrutinio de Dios. Pero estos hombres, teniendo su conciencia tan embotada por esa falsa seguridad, dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Es una impiedad irreparable no considerar a Dios autor del bien ni del mal, pues se le priva de su dignidad, no reconociéndole como el juez del mundo. Juan Calvino comenta al respecto: la majestad, la autoridad y la gloria de Dios no residen en un brillo imaginario, sino en aquellas obras que le pertenecen tan necesariamente que son inseparables de su esencia. Lo que le es propio a Dios es gobernar al mundo, velar por la humanidad, discernir entre el bien y el mal, socorrer a los desdichados, castigar toda maldad y frenar la injusticia y la violencia. Quien le arrebata estas cualidades a Dios lo convierte en un ídolo. Por lo tanto, dado que la gloria de Dios reside en su justicia, sabiduría, juicio, poder y demás atributos, quienes niegan que Dios gobierne el mundo extinguen por completo, en la medida de lo posible, su gloria. Sobre quienes hacen esto vendrá el juicio de Dios, y el profeta ha advertido que esto está cercano. Punto número 4. Muy cercano está el gran día. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Estas son palabras que urgen arrepentimiento. El día en que Dios ha de traer juicio sobre la tierra está a la vuelta de la esquina. El profeta busca despertar a los judíos de su letargo, del endurecimiento de su corazón. Tan endurecidos estaban que las advertencias previas de los profetas enviados por Dios no habían hecho mella en ellos. Se hayan vueltos en recios y a toda instrucción de advertencia. El profeta declara que el día está próximo, y como era difícil de creer que la destrucción de la que hablaban
estuviera cerca. Añade que el día se acercaba rápidamente, como si dijera que no debían juzgar por el estado actual de las cosas lo que Dios haría, pues aún en un instante su ira extendería de oriente a occidente como un rayo. Los hombres necesitan mucha preparación cuando deciden vengarse, pero Dios no necesita mucha preparación, pues su propio poder le basta cuando Él decide destruir a los malvados. Los pecados de Judá son tales que la ira de Dios está pronto a manifestarse en un día de gran destrucción. Por mucho tiempo Dios en su paciencia hizo resonar su voz por medio de los profetas. Sin embargo, se encontró con oídos sordos y corazones empedernidos. Ahora Dios anuncia un cambio en esa voz. Ahora serán aterrorizados por el rugido de la voz de Jehová cuando Dios se revele como el vengador de la maldad de ellos. Cuando Dios haga esto, los judíos clamarán. El gran día de Jehová es descrito como el día de ira, de angustia y de aflicción, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, de nublado y entenebrecimiento. Una descripción espantosa del juicio de Dios que es ineludible, con lo cual el profeta busca quitar toda confianza en la que se enorgullecían. El día de la ira divina es una justa manifestación de su justicia y santidad, pues Dios soportó pacientemente por mucho tiempo a su pueblo, los estuvo llamando por medio de sus profetas, pero Judá abusó perversamente de esa paciencia, pensando que quizás Dios olvidara y nunca vendría el castigo anunciado. Pero el día en que Jehová finalmente despliegue su poder está muy, muy cerca. La razón del castigo es clara, porque pecaron contra Jehová. Con estas palabras se da a conocer una vez más la infidelidad de Judá en los términos del pacto. Dios es paciente, paciente. Dice el salmista, es lento para la ira y grande misericordia. Pero hasta que llegue al colmo el pecado del ser humano y de su pueblo que se revela, tendrá que actuar como Él ha determinado que va a actuar. Prestemos oídos a lo que el Señor dice. Seamos fieles porque Él se mantiene fiel a sus promesas. ¿Cómo pagaremos tan gran bendición? ¿Cómo pagaremos tan grande salvación? De los que no le buscaban, fue hallado. Del pueblo que dice que no lo amaba, ahora lo ama. En conclusión, hermanos, nos aproximamos a la celebración del advenimiento del Mesías, advenimiento que es parte de este anuncio de la proximidad del día de Jehová. Sin embargo, mucha de la gente que hablará de la próxima manifestación de ese día no sabe lo que verdaderamente significa, porque su vida cotidiana es clara manifestación de que la voluntad de Dios no le interesa. Lo que domina es hacer su propia voluntad. El día de Jehová tiene un tono escatológico, esto es, tiene que ver con la consumación del tiempo, que viene con la consumación de la obra redentora de nuestro Dios. Y esta redención tiene como figura central el Mesías. Desde la óptica del Antiguo Testamento, el día de Jehová es esperado como un gran evento de salvación para el pueblo de Dios. Se asocia con la esperanza de un Mesías davídico, un Mesías que inaugurará la nueva era al aniquilar a los enemigos de su pueblo y ser entronizado como el permanente vicerregente de Dios. La casa de David representa el reino divino de la tierra y es, por lo tanto, un tipo del reino del Mesías. Lo podemos ver en pasajes de la Escritura como en Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en el Nuevo Testamento, el evangelista Lucas dice, en referencia al Señor Jesucristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oremos, hermanos.